Vamos entonces con el Física Esencial para Preparación Ética, por supuesto, con su profesor favorito, Sebastián Arancibia. El día de hoy vamos a adentrarnos en los misterios de las ondas. Los misterios de las ondas. Y vamos a hablar acerca de sus características principales, por supuesto, y vamos a explicar algunos fenómenos que son bien interesantes, que ustedes probablemente ya han explorado en alguna medida, pero que hoy día vamos a ver a lo mejor desde otra perspectiva. Entonces, me gustaría hacer alusión a las imágenes que pudieron a lo mejor haber pasado desapercibidas de la presentación. Esta imagen, por ejemplo, que está ahí. Entonces, no está ahí por nada, ¿cierto? Las imágenes siempre tienen, en mi caso, ¿cierto? Yo siempre trato de que las imágenes tengan algún sentido. Y efectivamente, muy bien, Oscar. Lo que aquí estamos viendo es una representación de algo que se descubrió hace poquitito, y en ciencia relativamente muy poco, muy reciente, deben ser como, no sé, unos 3 4 años, que se descubrieron la existencia, se probó la existencia, ¿cierto?, de algo que se había teorizado hace mucho tiempo, que había teorizado Albert Einstein en la época del 1935, estamos hablando. Y hace poco, estamos hablando de hace, como les decía, 3 4 años atrás, se logró experimentalmente medir estas famosas ondas gravitacionales. Entonces, aquí, fíjense, esto que ustedes están viendo acá, este lugar, es lo que se conoce como LIGO. LIGO, se los voy a escribir en el chat para que se escriba tal como suena. Es un acrónimo, ¿cierto? En inglés, que significa, no sé lo que significa, no me acuerdo las palabras en particular, así que no les voy a mentir. Como siempre, prefiero omitir a chamullar. Pero esto es un interferómetro. Un interferómetro es un aparato que funciona a partir de luz y que es capaz de medir, ¿cierto?, pequeñas variaciones de distancia. Es básicamente esto que ustedes están viendo acá es la regla más exacta que tenemos hoy en día en la humanidad. Son esos dos brazos que ustedes ven ahí. Eh, Muchas gracias, Oscar. Oscar, ahí está siempre atento. Laser Interferometer Gravitational Wave, LIGO. Ahí está. Como les decía, este centro de estudio que está acá, ¿cierto? Las líneas que ustedes ven ahí son efectivamente es el montaje experimental. Este es uno de los montajes experimentales más grandes que hay, junto con el LHC. Son los brazos de este interferómetro, estas líneas rectas que ustedes ven, ¿cierto? Perpendiculares entre sí, miden aproximadamente 4 kilómetros de largo. Entonces ahí hay dos haces de luces, ¿cierto? Uno que viaja hacia allá, el otro que viaja perpendicular, y los dos tienen que recorrer 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta, y fue diseñado para poder percibir las ondas gravitacionales. Cuando una onda gravitacional pasa a través de la Tierra y todo el espacio alrededor se deforma, ¿ya? Se comprime, se expande producto de la onda gravitacional, y justamente el interferómetro es capaz de medir esas pequeñas, pero pequeñas variaciones de largo, ¿cierto? Debido justamente a ciertas propiedades de la luz que hoy día podríamos mencionar, ¿ya? Entonces, para los que les interesa este tema, es muy interesante. El LIGO, se los repito, este gran interferómetro que ayudó, ¿cierto?, a detectar por primera vez las ondas gravitacionales. Sí, ese hombre era un visionario, la verdad es que sí, qué envidia. Entonces la clase de hoy día está esencialmente enfocada a lo que corresponde, ¿cierto?, a los fenómenos ondulatorios. Hoy día vamos a explorar fenómenos ondulatorios desde el punto de vista clásico. Vamos a hablar acerca de los distintos tipos de ondas que hay. Y, por supuesto, me gustaría partir, si ustedes me pueden ayudar, por supuesto que así voy a necesitar un poco de su colaboración. Me gustaría saber qué es lo que ustedes recuerdan de las ondas mecánicas. ¿Qué conceptos, qué ideas, qué características ustedes recuerdan cuando escuchan la palabra ondas mecánicas? Ya, muy bien. La Renata ahí está participando, me parece. Ya, por favor, yo soy lento, así que voy a... El sonido. Ya por ahí el Alejandro dijo, requieren de un medio. Vamos a poner por aquí.
medio, ¿cierto? Se propagan por un medio material, ya, medio material, vamos a poner acá, medio material de propagación. Correcto. Necesitan un soporte material, la Pilar dice por ahí, se propagan por un sólido, un líquido o un gas, fantástico, ya este medio entonces puede ser sólido, líquido o gas, perfecto. Necesita algo que la provoque, dice el Oscar, correcto. Efectivamente, se necesita, ¿cierto?, de una perturbación, así se le denomina ese elemento que... Turbación, a ese elemento, ¿cierto?, que causa que la onda comience su movimiento, ¿cierto? Ese fenómeno se le denomina perturbación. Una fuente, el medio tiene que ser elástico, correcto. Ya vamos a anotar por aquí, medio elástico. Qué interesante todo esto. Hoy saben un montón, saben más que yo. Perturbación vibral o vibracional, dice Rigo, perfecto. Como cuando se tira una piedra a un estanque, ya, entonces las ondas mecánicas serían el sonido, y por ahí también entonces, Rigo, podríamos agregar las olas entonces, pues, así como haciendo referencia a tu ejemplo, ¿no? Si cuando tiramos una piedra a un estanque se generan ciertas ondas, entonces vamos a poner aquí que las olas, ¿cierto? Podrían ser entonces ondas mecánicas, ¿ya? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra, aparte del sonido y las olas, que se puedan estudiar mediante esta idea de ondas mecánicas? Ah, mira, por ahí apareció el concepto ya, vamos a anotarlo por acá. Longitudinal, ondas longitudinales. Ya, una cuerda, perfecto, una cuerda para los músicos, ¿cierto? El Oscar, por supuesto que sí, puedo buscar los sismos. Vamos a poner sismos para incluir todos los movimientos fuertes o suavecitos, ¿ya? Miren qué buena la Pilar, no, siempre la Pilar con sus buenos aportes que nos hacen discutir. Ya, entonces vamos a poner acá arriba un resorte. Imaginémonos un resorte. Un resorte, yo me imagino, cuando tú dices un resorte, Pilar, yo me imagino lo siguiente. Mi mente física, ¿cierto?, dibuja los resortes así. Y obviamente aquí yo voy a colgar un objeto. Y este objeto se está moviendo, ¿cierto? Está moviéndose hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Se está moviendo, se está subiendo y bajando, está oscilando. Si yo tengo algo más o menos así, ¿cierto? Un objeto que cuelga de un resorte y que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esto, la pregunta del millón. ¿Esto es una onda? Entonces, miremos. ¿Hay una perturbación? Sí, hay una perturbación. ¿Hay una vibración? Sí, hay una vibración. Pero, ¿qué otra cosa tienen que cumplir las ondas aparte de que vibren y que efectivamente tengan un medio? Ya, sí, perturbación, correcto. Pero fíjense, efectivamente, Alicia, y ese es el punto que hay que dejar súper claro. Una onda se propaga. Me equivoqué de vocal, perdón. Propagación. ¿Ya? Una onda se propaga. Entonces, ¿esto se está propagando o está ahí limitado a ese lugar? Está completamente limitado, esta cuestión no se puede propagar. En las vibraciones que están produciéndose en el resorte o en el bloque que está acá, eh, no puede escapar de este sistema, pues está restringido a este espacio. Si bien está vibrando, si bien está oscilando, no se está propagando. Una onda estacionaria es una onda que se refleja. Entonces, en este caso, ¿cierto? Esto no se está reflejando. Si nosotros quisiéramos tener una onda, tendríamos que tener a lo mejor otro resorte aquí, y aquí tendríamos que tener otro bloque,
y que esa perturbación se propague a través de este sistema. Si yo tengo eso, ¿cierto? Si yo tengo un sistema de resortes con bloques unidos unos a otros, entonces ahí yo podría hablar de una perturbación, ¿cierto? Que se propaga. Y ahí yo podría hablar a lo mejor de una onda. Pero en este caso, lo único que tenemos es una vibración o es una perturbación. En este caso, ¿cierto? No podemos hablar de que este bloque moviéndose así como lo hace es una onda, porque no se propaga. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en un péndulo. Un péndulo como un columpio, ¿cierto? Un péndulo que oscila, que se mueve, ¿cierto? Así. También es una vibración, también es un elemento que está oscilando, pero no se está propagando. Entonces tampoco podríamos decir que es una onda. Tiene ciertas características que comparten con una onda, ¿cierto? Esto va a poder, podemos medir acá una frecuencia, una longitud de onda, perdón, podemos medir una frecuencia, una amplitud, un periodo, etcétera, pero no es una onda, ¿ya? Entonces, un resorte amarrado de un bloque, amarrado del techo, ¿cierto? No sería una onda porque no se propaga. En el caso que nos dice, ¿cierto? El Alan, en el péndulo de Newton, ahí sí, pues ahí tenemos una perturbación que se está propagando. Así que sí, eso sería una onda, efectivamente. A ver, el Matías dice, entre el resorte en sí no puede ser una onda. Y entre el resorte en sí no puede ser una onda. O en términos de esto, el resorte es un solo en sí. Ahí no, creo que me falla la comprensión, Mati, no puedo entender bien lo que estás tratando de decir, pero creo que entiendo la esencia. Que efectivamente el resorte y el bloque por sí mismo no es una onda porque no está propagándose la vibración hacia ningún lugar, ¿cierto? Pero está confinada, está atrapada en este espacio. En cambio, por ejemplo, el sonido, yo el sonido no lo atrapo, el sonido viaja nomás. Las olas también, las olas viajan y se propagan a través del mar. Lo mismo ocurre con los sismos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con una cuerda. Por lo tanto, efectivamente, las ondas cumplen con esta condición fundamental de que se propagan. ¿Bien? A ver, veamos qué nos dice el Matis. Me refiero a que el resorte es solo un cuerpo, no como entre las partículas del resorte que haya una onda. No sé si me... Ah, ya, o sea, como que si nosotros miramos como las partículas del resorte, ellas están vibrando y se propaga el movimiento a través del resorte. Claro, a nivel microscópico podríamos decir que sí, efectivamente. La Moriel dice, me enredé. ¿Cuánto debe... Ese debe ser un cuándo, ¿no? ¿Un cuánto? Ah, ¿cuánto? En cantidad. Bueno, en general nosotros hablamos de que depende del sistema. Si nosotros estamos mirando únicamente el sistema bloque, el sistema aquí bloque, ¿cierto? A nivel macroscópico, lo grande, ¿cierto? Si nosotros nos estamos fijando en los aspectos grandes de este sistema, es decir, solamente el bloque que está acá, el bloque no está propagando su vibración en ningún sentido. No está amarrado a otros bloques para que se pueda propagar. Ahora, si nosotros miramos de forma microscópica lo que a lo mejor está ocurriendo con las partículas del resorte, a lo mejor podríamos decir que a través del resorte sí se está propagando una onda. Pero todo va a depender de a qué escala, ¿cierto? A qué nivel nosotros estemos analizando el fenómeno. Si nuestro fenómeno de análisis, ¿cierto? Es macroscópico, es decir, el bloque y el resorte, entonces no, esto no corresponde a una onda. Pero si nosotros estamos ahora analizando las partículas que están dentro del resorte, entonces a lo mejor podríamos decir que sí. Lo mismo, ¿cierto? Ocurre con el péndulo. El péndulo a gran escala no es una onda, porque no se está propagando este movimiento, ¿cierto?, en ninguna dirección, hacia ningún lado, a ningún otro elemento. Por lo tanto, no podemos decir que un péndulo es una onda. Sí comparte ciertas características que ya vamos a mencionar. Entonces, ¿alguna otra cosa que ustedes relacionen cuando escuchan la palabra onda, algún otro concepto, alguna otra idea que aparezca en sus cabezas eh, que podamos anotar y que sea de utilidad? Ya, la Muriel dice lambda. ¿Qué sería eso, Muriel? Bueno, yo lo sé. Lambda, ¿cierto? Es una letra del alfabeto griego que se representa más o menos por este símbolo, ¿cierto? Y que en física de ondas, representa justamente lo que nosotros llamamos longitud de onda. Solo las ondas tienen longitud de onda. ¿Ustedes podrían calcular la longitud de onda en un resorte o en un péndulo? No se puede, porque no son ondas, ¿ya?
Efectivamente, ¿algún otro concepto aparte de longitud de onda? Frecuencia, mire qué buena. Esa nos faltaba, pues ver, nos faltaba uno súper importante. Concepto de frecuencia. Y por supuesto su inverso, que es el periodo. Energía, mira Josefa, qué buen concepto nos has entregado. Energía, por supuesto, porque una onda propaga, lo que se propaga a través de una onda es energía, no materia, ¿cierto? Entonces, si es energía la que se está propagando, entonces podemos hablar de una onda. En el caso del sonido, ¿cierto? Son las vibraciones, ¿cierto? El cambio de presión que hay en el aire, el que se propaga, esa es la energía que se está propagando. En el caso de un sismo, todos sabemos la energía que es capaz de propagar un sismo. Las olas, ni hablar, ¿cierto? Cuando uno queda lleno de arena y todo revolcado en la orilla, producto de la ola. Entonces, efectivamente, podemos hablar de energía cuando hablamos de una onda, sin duda. Moriel dice, la frecuencia se medía en hertz, ¿verdad? Sí, eso es en el sistema internacional, Moriel. La frecuencia se puede medir en muchas unidades de medida. La frecuencia podrían ser revoluciones por minuto, por ejemplo, las famosas RPM, o podría ser, ¿cierto? Si estamos en el sistema internacional, el hertz. Justamente, Constanza, todo va a depender de la escala en la cual nosotros estemos observando un fenómeno. Porque yo, por ejemplo, te puedo observar a ti y te puedo decir, la constancia ahora está quieta, no se está moviendo, está frente al computador, está frente a su celular, ¿cierto? Está en un lugar estático. Pero si yo analizo tus moléculas están vibrando, ¿ya? Y probablemente también se están rotando, ¿cierto? Algunas pueden estar girando, ¿cierto? De alguna forma. Entonces, si yo me alejo de ti, ¿cierto? Y te miro, tú estás en el planeta Tierra y el planeta Tierra está rotando, se está trasladando. Por lo tanto, el hecho de que yo establezca que tu posición está quieta o que tú estás quieta va a depender efectivamente del nivel macroscópico o microscópico al cual yo te analice. Por lo tanto, sí, podríamos decir que depende del observador y de cómo nosotros interpretemos a la escala que nosotros estemos mirando para poder interpretar los fenómenos. Así que sí, efectivamente. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de ondas mecánicas. Ustedes me mencionaron un montón de fenómenos y de características y de conceptos que están relacionados efectivamente a lo que nosotros en física denominamos ondas, en general, ¿ya? Hay algunas de estas cosas que se aplican directamente o exclusivamente a las ondas mecánicas y no a las ondas electromagnéticas, y hay otras cosas que sí se comparten. ¿Qué cosas de las ondas mecánicas podríamos anotar acá abajo en ondas electromagnéticas que serían más o menos similares? ¿Ya? O que se puedan compartir. ¿Qué características comparten las ondas mecánicas con las ondas electromagnéticas? Ya, la Constanza dice perturbación. En este caso, ¿qué es lo? Por ejemplo, si cuando nosotros hablamos, lo que vibra es el sonido, perdón, cuando nosotros hablamos, lo que vibra es el aire, cuando se propaga, ¿cierto?, a través del aire. ¿Qué es lo que vibra en la luz? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué vibra? ¿Vibrará algo con la luz o no? La energía, dice, es un concepto muy amplio. Los electrones, entonces la luz está compuesta por materia, Josefa. Si son los electrones los que vibran, está bien, pues hay que pensar. Hay que reflexionar respecto a estos conceptos. Entonces, fíjense, si bien el sonido puede propagarse en un medio, ¿qué pasa si yo le saco ese medio al sonido? ¿Se puede propagar? ¿Qué pasa si yo grito a todo pulmón en el espacio? No se escucha absolutamente nada, claro, porque el sonido es una onda mecánica y las ondas mecánicas, por definición, necesitan, no es que puedan, según el tipo de material, no, las ondas mecánicas necesitan, uy, me quedo como el ajo ahí escrito, el necesitan, perdón, pulso de día martes. Necesitan, ¿cierto? De un medio. No es como voluntaria esta cuestión. No es como
como ya me da lo mismo, puede que sí, puede que no. No, las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. Si no hay un medio material, las ondas mecánicas no pueden existir. Y esa es una de las grandes diferencias que hay con las ondas electromagnéticas, porque la luz, ¿cierto? Que nosotros vemos con nuestros ojos, a eso es lo que nosotros llamamos luz, ¿cierto? Aquello que podemos percibir mediante nuestros sensores biológicos. La luz puede viajar en el vacío. Y en el vacío, como muy bien lo dice su nombre, ¿cierto? No hay aire, porque si no los astronautas, ¿cierto? No tendrían que andar tan equipados. Entonces la luz puede propagarse en el vacío. Y eso es la gran diferencia que hay entre el sonido y la luz, o las ondas mecánicas en general y las ondas electromagnéticas en general. Entonces, cuando la luz viaja en el vacío, ¿qué vibra? Claro, la Pilar dice, la luz puede viajar en medios materiales o en el vacío. O sea, es decir, no necesita un medio para propagarse la luz, no es exclusivo. Pero si hay un medio, me propago, dice la luz. Pero si no hay, igual. Igual va a depender del medio, porque, por ejemplo, la luz que nosotros consideramos luz, eh, la luz visible, ¿cierto? El espectro visible de las ondas electromagnéticas, no pueden viajar a través de mi cuerpo. Yo, aquí, a través de mi ropa, a través de mi cuerpo, no puede viajar la luz. No se propaga a través de cualquier medio material. ¿Ya? Pero pueden viajar en el vacío. Entonces es una buena pregunta reflexionar respecto a qué es lo que vibra. Por ahí dicen fotones, por ahí dicen energía, por ahí mencionaron los electrones. Entonces, ¿qué son los fotones? ¿Qué son esas cuestiones raras que ustedes están mencionando? ¿Será posible compatibilizar la teoría ondulatoria, es decir, el hecho de que la luz vibre y se comporta como una onda, con la teoría de que la luz está hecha de partículas y esas partículas las llamamos fotones? Entonces, mmm, el Matías ahí se puso medio esotérico, empezó a hablar de, o se fue para el sur, el campo, no sé, está hablando de algo de, la cuarentena lo tiene mal. Empezó a hablar del campo, se quiere ir para el sur. Entonces, efectivamente, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por el momento vamos a dejar la duda de qué es qué es lo que vibra cuando hablamos de luz, ¿ya? Entonces, fíjense, algunas cosas que comparten las ondas electromagnéticas con las ondas mecánicas es, primero que todo, que tienen una longitud de onda, sí, por supuesto. La luz y las ondas electromagnéticas en general tienen una longitud de onda. También podemos hablar de frecuencia cuando hablamos de ondas electromagnéticas. También podemos hablar de periodo, ¿cierto? Que es el inverso, ¿cierto? Si se puede hablar de frecuencia, se puede hablar de periodo. Y por supuesto que podemos hablar de energía, pero por supuesto que sí. Y también tenemos un concepto que nadie mencionó, que es la velocidad de propagación, ¿cierto? El sonido, o en este caso las ondas mecánicas, no todas las ondas mecánicas viajan a la misma velocidad. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto? Un concepto que vamos a notar por acá, ¿cierto? Que es la velocidad de propagación. Entonces, las ondas mecánicas se propagan a través de mediante una cierta velocidad, ¿cierto? Nosotros podemos medir una velocidad de propagación en las ondas mecánicas y también podemos medir una velocidad de propagación en las ondas electromagnéticas. Ahora, ¿qué es lo interesante respecto de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas y de las mecánicas? Lo interesante es que, primero, son muy distintas sus cantidades, ¿cierto? Sus cantidades, la velocidad máxima a la que se puede propagar una onda mecánica a través de un medio, ¿cierto? Es increíblemente pequeña respecto a la velocidad de propagación de la luz, ¿ya? Existe un término, existe un término que se asocia, ¿cierto?, a la velocidad de propagación de la luz cuando ésta se propaga en el vacío. Cuando la velocidad de propagación de la luz es en el vacío, la luz alcanza su máxima velocidad y a esa velocidad se le denomina mediante una letra, porque es un valor constante. Entonces, a esa letra se le conoce en física como c, efectivamente. Entonces, en física, cuando ustedes estudian óptica, o cuando ustedes estudian ondas electromagnéticas, cuando aparece la letra c minúscula, se hace referencia no a cualquier cosa, no a cualquier velocidad de propagación, sino que exclusivamente a la velocidad de propagación de la luz
en el vacío. Y eso tiene un valor aproximado, ¿cierto? A 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Ya? Claro. Y esto, una de las cosas interesantes de la velocidad de la luz, es que es el límite natural para la velocidad de cualquier cosa. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío. ¿Ya? Nada puede superar esta velocidad. Así que como en las autopistas, ¿cierto? Hay a veces límites de velocidad de 100 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora dependiendo de la zona. El universo también tiene un límite de velocidad. Y en el universo, ¿cierto? El límite de velocidad es justamente este valor. Nada puede ir más rápido que este valor. Absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? No tenemos idea. No sabemos. No sabemos por qué ese en particular es el valor límite. ¿Ya? Y aquí la respuesta es porque así es la naturaleza. No lo sabemos, Danitza, como nada lo logra superar, no podríamos saber qué es lo que pasa. Entonces, eso es, lo que tú me preguntas es como pasar una película de ciencia ficción. Si a ustedes les dicen, no, lo que pasa cuando se supera la velocidad de la luz es esto, eso es un guión de película de ciencia ficción, no es realidad, no es ciencia, es ciencia ficción. Nadie sabe lo que pasa porque nunca ha pasado. Entonces, una de las características, no, ni siquiera los neutrinos no le ganan a la luz, lamentablemente, no son más rápidos que la luz. Entonces, una de las cosas interesantes que ocurre con la velocidad de propagación y que nos hace entender que las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas son dos cosas distintas, o que el sonido y la luz son dos cosas distintas, es el hecho de que en el sonido, ¿cierto? O en las ondas mecánicas en general, cuando el medio es más denso, pongan atención acá, en las ondas mecánicas, vamos a anotar, vamos a cambiar de color porque esto es importante, en las ondas mecánicas, cuando el medio es más denso, la velocidad de propagación aumenta. Entonces, la velocidad de propagación tiende a aumentar cuando la densidad del medio aumenta. ¿Ya? Hay una relación entre velocidad de propagación y características del medio para una onda mecánica que tiene esta relación. Entonces, si la velocidad, perdón, si la densidad del medio aumenta, eso trae como consecuencia, ¿cierto? Esto va hacia allá, ¿cierto? Esa es la dirección lógica del pensamiento que estamos trazando acá. Si la densidad aumenta, la velocidad de propagación aumenta también. Por eso es que el sonido, por ejemplo, se propaga mucho más rápido, o en realidad las ondas mecánicas se propagan mucho más rápido en medios materiales que en medios gaseosos, en medios sólidos que en medios gaseosos. Por ejemplo, el sonido en el aire se propaga más o menos, ¿cierto? Dependiendo de la temperatura, a 340 metros por segundo. ¿Ya? 340 metros por segundo es la velocidad del sonido en el aire. Si nosotros nos vamos ahora al agua, por ejemplo, la velocidad del sonido aumenta como a, no sé, 2000 metros por segundo. ¿Ya? Esa sería la velocidad del sonido en el agua. Y si ahora nosotros hacemos que el sonido viaje a través de un medio sólido, por ejemplo, no sé, pues agarramos un pedazo de metal y le pegamos a ese pedazo de metal, las vibraciones se van a propagar a través del metal a prácticamente 4000 metros por segundo. Esa sería la velocidad del sonido en un pedazo de metal, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ocurre. Entre más denso es el material, la velocidad del sonido tiende a aumentar. Pero, en el caso de la luz, ocurre algo totalmente distinto. ¿Por qué la luz va a alcanzar su máxima velocidad, como ya lo dijimos, en el vacío, donde no hay nada? Y en la medida en que nosotros le ponemos obstáculos a la luz, es decir, la hacemos que se propague a través de un medio, como por ejemplo el aire, la velocidad de la luz, la velocidad de la luz en aire es como, no sé, es como 2,98 por 10 a la elevado a 8 metros por segundo.
Es prácticamente 3. Es muy pequeña la diferencia. De hecho, creo que es más pequeña la diferencia de lo que yo aquí la noté. Vamos a ponerle 2,99. Es prácticamente la misma, ¿ya? De hecho, para los cálculos en física, nosotros se suele asumir que la velocidad de la luz en el vacío y en el aire es tan parecida que es la misma, ¿ya? Entonces, en física se suele asumir que en el aire y en el vacío la velocidad de propagación de la luz es prácticamente la misma, ¿ya? Eso se suele hacer mucho, así que eso es importante que lo tengan en consideración. Entonces, esto se suele aproximar, ¿cierto?, a 3 por 10 elevado a 8. Pero, por ejemplo, cuando el sonido se mete a un líquido, por ejemplo, perdón, cuando la luz se mete a un líquido, en el agua, por ejemplo, la velocidad de la luz, perdón, me equivoqué, la velocidad de la luz en agua es harto más chica, ¿ya? No me acuerdo en este momento cuánto más chico, pero lo puedo calcular. Denme 2 segundos. Eso es 3 y eso es 2, prácticamente. Ah, perdón, no me equivoqué. Esto es 3, ahora sí, 2,25. Más o menos, ¿ya? Más o menos. ¿Ya? Esa es más o menos la velocidad de la luz en el agua. Y en un vidrio, por ejemplo, en un vidrio como los de los lentes, ¿cierto? Los de las ventanas, ahí sí, la velocidad de la luz es aproximadamente 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Entonces, fíjense que entre más denso es el medio material en el que se propaga la luz, disminuye su velocidad. La relación es inversa, ¿ya? Entonces, voy a leer un ratito el chat, parece que ahí está bien movida esta cosa. Dice la luz, Matías dice, la luz puede viajar a dicha velocidad porque sus partículas no tienen masa. Interesante teoría o hipótesis. El Nicolás dice, una duda, profe. ¿Cómo vieron esa pequeña diferencia de velocidad entre el vacío y el aire? Es una muy buena pregunta, ¿ya? La vamos a responder de inmediato. Cuando la luz atraviesa un medio material distinto, por muy pequeñito que sea la diferencia, se logran percibir ciertas perturbaciones en la luz. Es decir, si la luz viene viajando en línea recta y acá hay un medio, ¿cierto?, que tiene características distintas al primero, la luz puede cambiar de dirección, ¿cierto? Puede modificar su dirección si es que efectivamente se está enfrentando a un medio distinto, ¿ya? Y eso, por ejemplo, uno lo puede evidenciar cuando hace calor o cuando uno está haciendo un asado. Cuando uno está haciendo un asado, producto del calor que hay, ¿cierto? El aire se expande y al expandirse cambia sus propiedades y nosotros al mirar a través del aire caliente se ve distinto, se ve así como medio raro. Entonces, esos fenómenos que nosotros vemos en la luz nos hacen evidenciar que la luz está cambiando o las características del medio están cambiando, ¿ya? Entonces, fíjense bien, el medio material donde, no creado por el hombre, sino que el medio material natural, donde la velocidad de la luz es más pequeña, es el diamante. El diamante es uno de los elementos transparentes más duros que hay, más densos que hay. Entonces, en ese tipo de materiales, la luz viaja, estaba calculando, a 1,2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Anda súper rápido, súper lento, en comparación, ¿cierto?, a los otros valores, ¿ya? En el caso de la luz, la Constanza nos pregunta, profe, ¿cómo afecta la temperatura a la velocidad? En el caso de la luz, en muy poco, ¿ya? En muy poco. Eh, pero en el sonido creo que lo afecta un poquito más. Esa relación siempre se me olvida, pero no me acuerdo nunca si el sonido viaja más rápido cuando hace calor o cuando hace frío. Siempre se me olvida. Eso es pura memoria y lamentablemente mi memoria no es tan buena. ¿Ya? Pero lo puedo buscar de ahí y te cuento. Entonces fíjense que la relación que se da entre la luz y el aire es distinta, muy distinta, porque a menor densidad del medio, cuando el medio es menos denso, diamante, vidrio, agua, aire, ¿cierto? Cuando el medio es menos denso, la velocidad de propagación de la luz tiende a aumentar hasta un valor máximo, por supuesto, de
de cuando viaja en el vacío, ¿ya? Cuando no hay nada que la moleste, la luz viaja mucho mejor y viaja a la mayor velocidad que puede. Las partículas se mueven más rápido cuando están a altas temperaturas, ¿o no? Sí, efectivamente, Oscar, eso es cierto. Ahora, no sé si eso está directamente relacionado con la velocidad de propagación de la luz, ¿ya? Ese dato en particular no me lo sé de memoria, pero lo podemos buscar al final de la clase y respondemos a esa duda. Ya, entonces fíjense, existen muchas similitudes y existen muchas diferencias respecto a los distintos tipos de ondas que nosotros tenemos. Por un lado, ¿cierto? Tenemos las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas, un montón de conceptos y ciertos elementos que comparten, pero ciertos elementos que también los diferencian. Entonces, algunas características, ¿cierto?, de las ondas mecánicas. Viajan más rápido entonces en medios sólidos, su frecuencia es constante, ¿ya? Eso es interesante, su frecuencia no cambia cuando cambian de medio. ¿Ya? Si una onda mecánica cambia de medio, ¿cierto? Su frecuencia permanece constante. En cambio, su longitud de onda puede cambiar. ¿Y de qué va a depender de que cambie su longitud de onda? Por supuesto, de la velocidad con la que se propague, y eso depende a su vez del medio en el que viaje, ¿ya? Entonces, existe una dependencia, ¿cierto? Una variabilidad en la longitud de onda de una señal versus su velocidad, y su velocidad versus el medio material. Medio material. Ahí hay una dependencia, ¿cierto? Si el medio material cambia, cambia la velocidad, y si cambia la velocidad, cambia su longitud de onda. Lo que vibra es el medio material, que sirve como elemento conductor, ¿cierto? La energía viaja a través del medio material y es justamente el elemento que está vibrando. Se pueden reflejar, ¿cierto? Una propiedad importante de las ondas es que se pueden reflejar y se pueden refractar. Refractar, ¿cierto? Este fenómeno o este concepto que está acá tiene que ver con el cambio de medio, ¿ya? Cambio de medio. Entonces, fíjense bien. ¿Qué pasa con las ondas electromagnéticas dentro de este mismo cuadro de resumen, ¿cierto? Si tuviésemos que hacer el mismo resumen que hicimos anteriormente para las ondas mecánicas, ¿cómo quedaría esto para la luz? Entonces, fíjense, viaja más rápido en el vacío, ¿cierto? Su frecuencia también es constante, o sea, es decir, cuando hay cambios de medio, cuando la luz pasa de un medio a otro, o cuando las ondas electromagnéticas en general pasan de un medio a otro, su frecuencia no cambia, no se modifica, ¿ya? Sí se cambia su longitud de onda, es decir, la longitud de onda de una onda electromagnética puede cambiar si cambia el medio, ¿ya? Nuevamente, la misma dependencia. Si hay un medio material distinto, va a modificarse su velocidad, y si su velocidad se modifica, su longitud de onda también lo hace. Y aquí, fíjense, está la respuesta a la pregunta que habíamos dejado en suspenso hace un ratito. ¿Qué es lo que vibra cuando la luz viaja en el vacío? Efectivamente, y sí. Lo que está vibrando es los campos eléctricos y magnéticos, es decir, la luz está compuesta o la luz es una perturbación de campos eléctricos y magnéticos. El Matías, que no era nada que se quería ir para el sur, no quería ir a su campo, sino que él estaba haciendo referencia a un fenómeno físico o a un elemento físico que nosotros denominamos campo, ¿ya? eh, no tan así, Oscar, pero sí efectivamente hay una perturbación de estas magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas oscilan de manera ondulatoria. Y lo interesante de esto, y que se descubrió hace mucho tiempo atrás, gracias a Michael Faraday, si no me equivoco, fue quien descubrió la inducción electromagnética, eh, las variaciones en un campo magnético producen variaciones en un campo eléctrico,
y las variaciones en un campo eléctrico producen variaciones en un campo magnético. Entonces, como que la onda electromagnética, ¿cierto? La onda electromagnética se autosustenta, como que se alimenta a sí misma y por eso se propaga, porque se produce una oscilación en el campo magnético, que produce una oscilación en el campo magnético, que produce una oscilación en el campo magnético, que produce una oscilación en el campo eléctrico y así sucesivamente. Es maravilloso, ¿ya? Entonces observen que Oscar dice, es que se potencian entre ellas, no pierden energía. Claro, en el caso de que viajen en el vacío, ¿ya? Ojo ahí. Si están viajando en el vacío, efectivamente no hay nada que interrumpa su camino, pero si hay algún medio material, ese medio material sí le puede quitar un poco de energía a la luz, ¿ya? Buena pregunta, y sí. ¿Qué quiere decir que la luz tiene una naturaleza dual? Bueno, depende. Lo que pasa es que se descubrió en el año 1905, o en realidad en el año 1905 se dio respuesta a un fenómeno que venía molestando hace mucho tiempo, que era que la luz efectivamente se puede comportar como onda y como partícula. Tiene este como comportamiento dual. Esa es la única forma que tenemos nosotros de explicar algunos fenómenos naturales, algunos experimentos que hay. Entonces, para los que les interese el fenómeno corpuscular de la luz, es decir, estudiar la luz como partícula, les recomiendo que lean acerca de un experimento que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. Fenómeno físico no muy conocido, pero fíjense que es el experimento, o en realidad es la idea por la cual a Albert Einstein le dieron el premio Nobel. Muchas personas piensan que Einstein se ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad y eso no es así. El premio Nobel se lo dieron por explicar las razones por qué ocurría el efecto fotoeléctrico. Profe, ¿por qué el cielo se pone celeste? ¿No se ve el espacio en el día? ¿Tiene que ver con el cambio de medio de la luz? Sí, efectivamente, Alan, tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con las partículas que hay en la atmósfera. Y pasa algo muy, muy interesante, que la luz se dispersa. La luz, los colores de la luz no entran todos ordenaditos, sino que cuando la luz que viene desde el sol por el vacío llega a nuestra atmósfera, todos los colores entran y pasan hacia la Tierra, excepto el azul, y el azul se dispersa y queda como pintado el cielo de azul, porque la luz que viene desde el sol eh, se dispersa en la atmósfera y hace que nosotros veamos ese color para todos lados cuando miramos al cielo. La Easy pregunta, ¿en la PTU entra el principio de Fermat o nada que ver? Creo que no, Easy, creo que no entra. Creo que no, Constanza. No hay que saber teoría de la luz. Creo que hay que saber solamente diferenciar o reconocer ciertas las características fundamentales. Entonces, la luz se puede reflejar, la luz se puede refractar. Cuando hablamos de refracción en la luz, aparece un concepto que es súper importante, y este sí entra en la PTU, ¿ya? Que es el concepto de índice de refracción, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de este fenómeno que es súper interesante, que es el fenómeno de índice de refracción, justamente ahora. Perdón, después de esto. Antes de avanzar con esto, busqué lo del sonido y la temperatura, y la velocidad de propagación del sonido aumenta cuando aumenta la temperatura. A temperaturas más altas aumenta la velocidad de propagación, para que no nos quedemos con la duda, ¿ya? Y se la pega. El Oscar pregunta, ¿qué tendría que pasar para que el cielo cambiase de color? Buena pregunta. Resulta que el cielo se pinta de azul por dispersión, y esa dispersión es producto del tamaño de las partículas que hay en la atmósfera. Entonces, y por la cantidad también. No sé si se han fijado que cuando amanece, amanece y se ve azul, pero cuando atardece se ve rojo. Entre más contaminado esté el cielo, más rojo se va a ver un atardecer. Y eso tiene que ver con la cantidad de material particulado
y cómo la luz se dispersa a través de él. Así que eso, sí, es súper romántico, es súper bonito, pero es evidencia de que el cielo, que la calidad del aire es muy, muy mala, efectivamente. Ya. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos determinar la velocidad de propagación de una onda cualquiera? Fíjense bien, la velocidad de propagación de una onda cualquiera. Esto es válido para ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ¿ya? Tanto para ondas mecánicas como para ondas electromagnéticas, nosotros podemos determinar su velocidad de propagación mediante los términos de longitud de onda y frecuencia. Si nosotros conocemos la longitud de onda de una, valga la redundancia, de una onda, y su frecuencia, entonces nosotros podemos determinar su velocidad de propagación. Pero acá esta ecuación es media engañadora y aquí me gustaría que pusieran un poquito de atención en lo que voy a decir. Pongan mucha atención, paren sus orejas, fijen sus ojos al frente y enciendan su cerebro. Uno, cuando ve una relación así, uno podría decir, ya, yo tengo tres términos, tengo velocidad de propagación, tengo longitud de onda y tengo frecuencia. Entonces, si yo los veo así escritos, algún estudiante, por ejemplo, de esta sala que está aquí ahora, podría decir, entonces si la longitud de onda aumenta, entonces, ¿cierto? La velocidad de propagación aumenta, ¿cierto? Alguien podría hacer esa asunción. O podría decir de otra manera, ¿cierto? Si la frecuencia aumenta, entonces la velocidad, ¿cierto? Entonces la velocidad también va a aumentar. Esa idea que yo acabo de plasmar acá es completamente falsa para las ondas. No se cumple. No se cumple. ¿Ya? Esta es una manera de describir la velocidad de propagación. ¿Ya? Esta es una manera de describir la velocidad de propagación, pero la velocidad de propagación no depende de estos factores. Entonces, V sub P no depende ni de F ni de lambda. Puede ser la internet. ¿Me dicen, por favor, si están viendo lo que estoy escribiendo? ¿Se ve o no se ve? Ya, no me asustan. Ven que por ahí alguien tiene problemas de internet y yo al tiro entro en pánico y pienso que soy yo. Ya, entonces, efectivamente, esto es súper importante. Esta relación que está acá describe la velocidad de propagación, pero los factores que aquí aparecen no son de los cuales depende la velocidad de propagación. Como muy bien por ahí, contestaron, ¿cierto? El Alejandro, y medio inseguro, la velocidad de propagación para cualquier onda, de lo único que depende es del medio material. Y eso les tiene que quedar súper claro, ¿ya? Súper claro. Al revés, y sí, al revés. Al revés. Lo que tú acabas de decir, al revés. Si viaja más lento, ¿cierto? Si viaja más lento es porque, si viaja más lento, entonces por consecuencia, su longitud de onda aumenta. Si viaja si viaja más lento, su longitud de onda disminuye. Y si viaja más rápido, su longitud de onda tiende a aumentar. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre estos valores. Entonces, claro, si tú te das cuenta, el fenómeno físico en realidad, lo que va a ocurrir si la longitud de onda aumenta, si lambda aumenta, es porque su velocidad de propagación disminuye. ¿Ya? Si lambda aumenta, entonces eso significa que, perdón, sí. Si lambda aumenta, su longitud de onda aumenta, entonces su velocidad de propagación tiende a ser, ¿cierto?, mayor. Sí, ¿ya? Pero es por el medio, es porque la velocidad está aumentando, como consecuencia del aumento de la velocidad, aumenta lambda. Pero no es que si lambda aumenta, aumenta la velocidad de propagación.
Es sutil la diferencia, pero es súper importante que la traten de entender, ¿ya? De lo único que depende la velocidad de propagación de un medio, sí, sí, se ocupa, siempre. Esta ecuación es una de las ecuaciones más ocupadas en ondas, así como calcule lambda, calcule frecuencia, calcule velocidad de propagación, ahí está, esa es la ecuación. Tan concretos y concretas que son ustedes. Ya, entonces, sí, la ecuación es importante. Ya. Desde el punto de vista de las ondas electromagnéticas, yo les había mencionado que el índice de refracción es un factor bien importante. El índice de refracción es un valor, es un número, ¿cierto? No es una magnitud física, es un número. Por lo tanto, no tiene unidades de medida. Esto es solo un número. Y este número lo que representa es una proporción, una relación, ¿cierto? Una comparación entre la velocidad de la luz en el vacío, ¿se acuerdan? La velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz dentro de algún medio material. Entonces, si como este valor es constante, ¿cierto? Como la velocidad de la luz en el vacío siempre es la misma, lo único que puede cambiar, ¿cierto? Es la velocidad de propagación dentro de algún medio. Entonces, si yo hago esa comparación, escuchen el lenguaje, comparar en matemáticas, ¿cierto? Es dividir. Si yo comparo la velocidad de la luz en el vacío respecto de la velocidad de la luz en algún medio material, entonces el número que aparece a partir de esa comparación se le denomina índice de refracción. Entonces, acá yo les tengo la primera pregunta sacada de mi malévola mente para ver si están entendiendo. ¿Puede existir un índice de refracción de 0,5? ¿Ese índice de refracción en la naturaleza puede existir? Y si no puede existir, ¿por qué no podría existir? Constanza, ¿por qué crees que no podría existir este valor? ¿Qué significaría encontrar un índice de refracción igual a 0,5? Correcto. Si yo encuentro alguna vez en la vida un valor de índice de refracción de 0,5, eso me estaría diciendo, fíjense, para que C sobre B de 0,5, ¿cierto? B tendría que ser igual a 2 veces C. Es decir, la velocidad dentro de algún medio tendría que ser 2 veces más grande que la velocidad de la luz en el vacío. Eso es lo que nos está diciendo un índice de refracción. Por eso es que este índice de refracción, ¿cierto? No tiene ningún sentido. No existe. Porque ya dijimos que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esta no solo va un poquito más rápido, va 2 veces más rápido. Y no existe ese medio. Vamos a ver qué se le pase la chiripiolca a la internet. Entonces, voy a repetir este súper mega importante punto. No puede existir un índice de refracción menor a 1. El índice de refracción más chiquitito, el índice de refracción más chiquitito que puede existir es 1. Y ese índice de refracción es del vacío. De ahí en adelante, todos los índices de refracción tienen que ser más grandes que 1. ¿Ya? Entonces, miren la tabla que aquí les adjunto. La tabla que aquí les adjunto es una tabla de algunos índices de refracción para algunos materiales. Tenemos hielo, fluorita, poliestileno, sal de roca, cuarzo, circonio, diamante, fíjense, el diamante, absurdamente grande. El cristal común y corriente, ¿cierto? Este es como el cristal común. Aquí tenemos agua, ¿cierto? Acá tenemos el benceno, la glicerina, etanol. Entonces, si se dan cuenta lo que estamos haciendo acá, lo que no, estos números nos están diciendo, lo que nos están diciendo estos números, es cuántas veces más grande es la velocidad de la luz en el vacío en relación a la velocidad de la luz dentro de estos materiales. Eso es lo que nos están diciendo estos números. Estos números son números de comparación.
de cuántas veces más grande es la velocidad de la luz en el vacío que dentro de ese medio material. Sí, de hecho, la fabulita es casi, pero el rutilio, miren, el rutilio ahí se fue al chancho. Pero el rutilio creo que es creado por el hombre. ¿Ya? Entonces, todos los valores de índice de refracción son valores mayores a 1. Y si es mayor a 1, significa que va más lento que en el vacío. Que entre más lejos de 1 está, más lento todavía, ¿cierto? Viaja la luz. Entonces, esa es la relación que hay entre el índice de refracción y la velocidad de la luz. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a este concepto tan importante? Por ahí hace un rato me preguntaron cómo se determinaban estos valores, cómo se medía la velocidad de la luz, cómo se sabía. Bueno, se sabe a partir de los índices de refracción. Y hace mucho tiempo un científico se dio cuenta que en relación a los índices de refracción ocurre algo que se denomina refracción, que tiene que ver con el cambio de dirección de un rayo. Entonces, los rayos cambian de dirección, cambian más de dirección si la diferencia entre los índices de refracción es más grande. Entonces, aquí yo tengo un medio N1 y aquí tengo un medio N2. Yo mido este ángulo y aquí mido este otro ángulo. Entonces, yo puedo determinar cuánto valen los índices de refracción. Y a partir del índice de refracción, yo puedo determinar el valor de la velocidad en ese medio. ¿Ya? No es que esté alguien así como los carabineros que usan todas estas cositas para medir la velocidad de los autos. No. ¿Qué significa lo que está arriba de la tabla? Es una muy buena pregunta, Alan. ¿Por qué es tan observado usted? Resulta que se descubrió también que no todos los colores, y esto es súper importante que lo entiendan así tal cual, no todos los colores viajan a la misma velocidad dentro del mismo medio. Todos los colores viajan a la misma velocidad solo en el vacío. No sé si ustedes tienen, no sé, ustedes tienen 3 rayos láser, uno al lado del otro, y los disparan los 3 al mismo tiempo en el vacío, los 3 colores van a avanzar, ¿cierto?, a la misma velocidad. Pero si ustedes hacen ese mismo experimento bajo el agua, entonces algunos colores van a ir más rápido y otros colores van a ir más lento dentro del mismo medio. ¿Ya? Entonces la luz, efectivamente la luz no tiene la misma velocidad de propagación dentro de un mismo medio para todos sus colores. Por eso es que acá nos dicen que esta tabla fue medida, ¿cierto?, con un color en particular, que es el amarillo sodio. Y cuando nosotros hablamos de un color en particular, hacemos referencia a su longitud de onda. Sí, por eso en un prisma, por eso cuando nosotros hacemos pasar luz blanca a través de un prisma, obtenemos el arco iris, obtenemos distintos colores, ¿ya? Porque no todos los colores viajan a la misma velocidad dentro de un material. Es muy interesante. Ya, les tengo preparada la tremenda de actividad. Vamos a verla. Para que entendamos un poquito mejor estos fenómenos de los que estábamos hablando nosotros. Vamos a ver este primero. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear una onda mecánica. Entonces, ¡tarán! Ahí está nuestra onda mecánica. En una cuerda, por supuesto. Esta cuerda es infinitamente larga, así que esta onda viaja nomás y sale y se va por la ventana y no vuelve. Y podemos ver, ¿cierto?, acá todos los fenómenos que nosotros estábamos hablando. Fíjense, podemos hablar de la frecuencia, podemos hablar de la longitud de onda, podemos hablar de la velocidad de propagación, podemos hablar de la oscilación del medio material en este caso, fíjense. Si ustedes se concentran en las ondas, uno puede ver que las ondas van avanzando, ¿cierto? Y salen por la ventana. Pero si ustedes se fijan en las partículas y miran, por ejemplo, las pelotitas verdes, ¿qué están haciendo las pelotitas verdes? O todas las pelotitas de la cuerda para... Las pelotitas verdes, ¿cierto? ¿Cómo se mueven? Solo suben y bajan, claro. Entonces, solamente suben y bajan. En la materia de esta onda, de esta cuerda, solo sube y baja, pero sin embargo, la energía se propaga. Entonces, lo que se está propagando acá es energía, no materia. Y a este tipo de onda, donde las pelotitas o la materia, ¿cierto? Las partículas que componen el medio oscilan de arriba a abajo y la onda se propaga de izquierda a derecha, ¿cierto? Son perpendiculares entre sí. Es que está avanzando. Lo que está avanzando, pero no son las partículas del medio las que avanzan, Oscar.
lo que está avanzando y lo que se está propagando a través de la cuerda es energía. Esa es la onda. La onda es esa energía que se está propagando a través del medio. Por eso a nosotros nos da la sensación de que se mueve y se mueve de izquierda a derecha, porque lo está haciendo. Lo que se está propagando es energía. La energía es la que nosotros vemos que se propaga. La onda misma. Esa es la onda. Esa cosa que se mueve de izquierda a derecha, esa es la onda. ¿Ya? Lo que tú miras, ese movimiento que está haciendo la cuerda de arriba a abajo, se llama vibración solamente. ¿Ya? Pero esa vibración es la que se propaga. Esa perturbación es la que se propaga a través del espacio y viaja. Entonces, fíjense bien que efectivamente cuando el movimiento de la onda es de izquierda a derecha y el movimiento de las partículas es de arriba a abajo, ahí tenemos un tipo de movimiento que es perpendicular a otro, ¿cierto? Las partículas se mueven de arriba a abajo, la onda de izquierda a derecha, eso es perpendicular. A ese tipo de onda se le denomina transversal. Esto es una onda transversal, justamente por esa relación perpendicular que hay entre la vibración y la propagación. Ah, muy fácil, pues, Alan. Toda esta energía que se está propagando acá sale del pivote que está acá, pues, de esta maquinita que está subiendo y bajando. Fíjate que hay un fierrito que está conectado como un motor que gira, y ese motor que gira levanta y baja un palito, y ese palito tiene pegado en su punta el extremo de la cuerda. Entonces, esta energía no está saliendo mágicamente de alguna parte, sino que está saliendo de un elemento mecánico que necesita también energía para funcionar. Entonces, algo está generando estas perturbaciones. ¿Qué está generando las perturbaciones en este caso? Esta maquinita que tenemos acá. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que esta maquinita suba y baje más de lo que lo está haciendo ahora? Fíjense. Aumenta, ¿cierto?, la distancia de las partículas respecto a ese eje central. Fíjense, la distancia que hay respecto a esta línea punteada aumentó cuando yo moví aquí la amplitud. Si yo disminuyo la amplitud, fíjense, esa distancia respecto a ese eje central disminuye. ¿Ya? Entonces, la amplitud es justamente esta distancia que hay desde la línea central, que es como el punto de equilibrio de las partículas, hasta el punto donde están más alejadas. Esta pequeña distancia que hay aquí es la amplitud. ¿Ya? Y aquí esta gran distancia que hay ahora desde el punto central, ¿cierto?, del eje, del punto de equilibrio hasta el punto más alto, es la nueva amplitud. Su amplitud aumentó. En general, en las ondas mecánicas, la amplitud está asociada a la energía de la onda. ¿Ya? Qué tanto vibran las partículas, qué tanto se alejan de la posición de equilibrio, está relacionado con la energía que tiene la onda. ¿Ya? Entonces acá tenemos una onda de gran energía, aquí tenemos una onda de muy poquita energía. Aquí tenemos mediana energía y aquí tenemos mucha energía. Ahora, la frecuencia, fíjense bien, la frecuencia está relacionada exclusivamente con el elemento perturbador, con el fierrito y el motor. Si yo disminuyo la frecuencia, se vuelve más lento, el motor se vuelve más lento, el fierrito sube y baja más lento y por ende eso hace que la frecuencia de la onda cambie. Si yo aumento la frecuencia, entonces efectivamente se modifica la velocidad con la que el motor se está moviendo. ¿La amplitud es lo mismo que la longitud de onda? No, fíjate que no, Maxi, porque aquí tenemos una amplitud de 1,25 centímetros, que es la distancia que hay desde el punto más alto al eje central, al punto de equilibrio de nuestras partículas, y la longitud de onda tiene que ver con la distancia que hay desde un punto de la onda a otro punto exactamente igual. Entonces, desde, por ejemplo, desde el punto más alto que está aquí hasta el siguiente punto más alto, esa distancia que hay acá es la longitud de onda. Es parte de la animación, Constanza Nuez. Es parte de la animación. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos disminuir la frecuencia. ¿Y observan qué se modifica cuando yo cambio la frecuencia? ¿Qué cambió? La amplitud sigue siendo la misma, pero si yo modifico la frecuencia, ¿qué se modifica como consecuencia de la frecuencia? La longitud de onda, correcto. Entonces, fíjense, hay una dependencia entre frecuencia y longitud de onda. Para el mismo medio, por supuesto. ¿Ya?
Entonces, por ahí preguntaban, ¿qué pasa si uno varía la tensión? Y esto es muy interesante. Si ustedes varían la tensión, ¿qué pasó? Claro, pues estamos cambiando las características del medio. En el caso de una cuerda, qué tan tensa está la cuerda, eh, va a depender de qué tan rápido se va a propagar la onda a través de ella. Por lo tanto, en este caso en particular, cuando nosotros modificamos la tensión, nosotros estamos cambiando las características del medio, y cuando cambian las características del medio, cambia, por supuesto, la velocidad de propagación. ¿Ya? Ustedes pueden ver que la onda se demora más en salir por la ventana, ¿cierto? O se demora poquito en salir por la ventana. Entonces, la tensión en este caso, ¿cierto?, afecta las características del medio, y cuando el medio cambia sus características, la velocidad de propagación cambia. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, efectivamente. Menor tensión, más lento; mayor tensión, más rápido. Claro, efectivamente. Pero recuerda que las ondas electromagnéticas no se entienden bajo la misma lógica que las ondas mecánicas, así que sería un poco difícil hacer una relación entre esto, lo que estamos viendo aquí, y lo que pasa con la luz. ¿Ya? Alejandro pregunta, profe, ¿y qué son los antinodos? Me acuerdo una pregunta de PSU con respecto a las ondas de una cuerda de guitarra que generaban antinodos. Correcto. Entonces, mira, cuando nosotros miramos una onda estacionaria se produce por la reflexión de ondas, ¿cierto? Una onda estacionaria genera un patrón, ¿cierto?, estable en una región determinada, en un espacio determinado. Los antinodos serían los puntos, si no me equivoco, los puntos más altos de la onda. En este caso, ¿cierto? Estos lugares donde la onda está en sus puntos más altos serían los antinodos, y los nodos serían los puntos de la onda donde se encuentra el punto de equilibrio, los lugares donde la cuerda pasa por el punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí esto sería un antinodo, aquí tendríamos otro antinodo, ¿cierto? Perdón. Aquí tendríamos un nodo, aquí tendríamos otro nodo, y aquí tendríamos un antinodo, aquí tendríamos un antinodo, y acá tendríamos un antinodo. Entonces, eso es el concepto de nodo-antinodo, es concepto de punto alto o punto bajo, o el punto medio de una onda. ¿Ya? Entonces, los nodos serían los lugares que están justo en el punto de equilibrio, y los antinodos serían los puntos más alejados de la onda, ¿cierto?, del medio material respecto de ese punto de equilibrio. En caso de una cuerda fuera la vuelta de... ¿Y en qué caso de la cuerda fuera de vuelta los nodos anti... Me mataste, no logré entender tu pregunta, Alejandro, lo lamento. Al final, si quieres, Constanza, al final puede ser, no habría ningún problema. Ya, entonces fíjense, hay un concepto súper importante dentro de las ondas mecánicas que aquí tiene que ver con la absorción o la atenuación de una onda. Aquí aparece como amortiguación. Si nosotros, este es un medio ideal, ¿ya? Un medio ideal es un medio donde la onda no pierde energía. Si nosotros, por ejemplo, ponemos acá una línea de referencia, nos vamos a dar cuenta de que la onda que estamos produciendo tiene todo el rato la misma altura. ¿Ya? Vamos a aumentar un poquito la frecuencia para tener más. Entonces aquí, fíjense, toda la onda viaja a lo largo de este espacio, viaja todo el rato y mantiene su amplitud. Pero cuando esto es en un sistema ideal, donde no hay transferencia de energía al medio, donde las ondas no pierden energía, pero en la vida real las ondas sí pierden energía en la medida en la que viajan en un medio. Por ejemplo, cuando yo hablo, si ustedes están cerca me van a escuchar súper fuerte, pero si ustedes están más lejos me van a escuchar mucho más débil. Y eso en gran parte es porque el ambiente absorbe la energía de vibración, parte de la energía de vibración de las partículas se transforma en calor. Y eso hace que no sea sonido, finalmente, ¿cierto? Si la energía se está transformando en sonido y parte de ese sonido se está transformando en calor, eso quiere decir que va a haber parte de ese sonido que a ustedes no les va a llegar. Por lo tanto, eso ocurre en medios reales, en medios que no son ideales. Cuando no son ideales los medios, ocurre, fíjense lo que pasa con la amplitud. Entonces, la energía inicial de la onda va disminuyendo su energía en la medida en que va avanzando. ¿Y eso por qué? Porque ahora, en este caso, la cuerda está absorbiendo
parte de la energía que se propaga a través de ella. O sea, ya no estamos dentro de un sistema ideal donde el medio no absorbe energía. Ahora estamos en un medio real donde sí hay absorción de energía. El Nicolás pregunta, ¿el antinodo sería igual a la amplitud? No. ¿Por qué no? Porque el antinodo es un lugar de la onda y la amplitud es una medida de distancia. Entonces, si tú preguntaras de otra manera, si tú me dijeras, profe, la distancia que hay entre un antinodo, la distancia vertical que hay entre un antinodo y un nodo, ¿es la amplitud? La respuesta es sí. Pero no es lo mismo antinodo que amplitud, son dos conceptos distintos. ¿Ya? El antinodo es un punto y la amplitud es una distancia. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso es lo que ocurre cuando hay atenuación. ¿Ya? Entonces, fíjense, si el medio presenta, el medio es muy absorbente, entonces la energía que llega al final del recorrido es mucho menor. Y ahí si el medio es muy absorbente, prácticamente de la ventana para afuera no hay vibraciones. Entonces, ¿cuándo es útil? ¿Cuándo son útiles los medios absorbentes en la mecánica, en las ondas mecánicas? Cuando yo quiero aislar acústicamente algo. Cuando yo quiero aislar acústicamente un recinto, yo coloco en los muros de ese recinto, coloco materiales que absorban el sonido. Materiales absorbentes, como esponja, por ejemplo. Una esponja o un material súper absorbente. ¿Ya? No, Josefa, las cajas de huevo no sirven para aislar acústicamente un recinto. Las cajas de huevo se utilizan principalmente para evitar otro fenómeno acústico que se llama reverberancia. Ahí hay una confusión, es una confusión muy común, ¿ya? Búsquelo y va a saber más respecto a eso. Reverberancia. Para eso sirven las cajas de huevo. Si tú quieres aislar acústicamente, necesitas esponja. Esponja, ropa. No sé si has visto que a las baterías, de repente, a las baterías, al bombo de la batería, los bateristas le echan ropa adentro, les meten ropa en el interior. Y eso justamente para que el bombo de la batería no suene tan fuerte y los vecinos no se quejen tanto. Entonces, claro, ese es el objetivo, absorber parte de la energía. Entonces, cuando un medio absorbe energía, lo que se pierde, ¿cierto? Es la amplitud. Eso es donde se ve, donde se observa, ¿cierto? Que un medio está absorbiendo energía de una onda, es porque la amplitud de la onda tiende a disminuir. ¿Qué tal les pareció la simulación? Está buena, ¿no? Está buenísimo. Entonces, vámonos a una segunda animación que les tengo preparada el día de hoy, que es de luz. Entonces, acá tenemos, fíjense, un láser, por supuesto. Y en este láser, este rayo láser aquí podemos ver todos los fenómenos que ocurren con la luz, ¿cierto? Desde el punto de vista del rayo luminoso, acá tenemos un rayo luminoso, podemos ver cómo se refleja la luz y cómo pasa a través del otro medio, que en este caso sería un medio material, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El medio material de arriba es aire y el medio material de abajo es agua. Entonces, si ustedes miden, por ejemplo, los ángulos, acá ustedes ponen un transportador aquí, ¿cierto? Y miden el ángulo con que la luz ingresa al agua, no es el mismo ángulo con el que la luz se propaga al interior. Acá hay un cambio de dirección, fíjense, la luz está cambiando de dirección a causa de que hubo un cambio de medio. Pero no solamente está cambiando la dirección, también está cambiando la velocidad. Y si nosotros miramos esto como una onda, fíjense, también hay una modificación en la longitud de onda. Si ustedes miran y miden la distancia que hay entre una línea roja en el aire y la otra línea roja, esa distancia que está ahí es la longitud de onda. Si ustedes miden esa misma distancia dentro del agua, fíjense que están como más compactadas, están más apretaditas. Y eso es porque al cambiar la velocidad, cambia por supuesto la longitud de onda. Entonces, aquí podemos ver ciertos muchos fenómenos. Por ejemplo, podemos, podemos ver algunos fenómenos muy bonitos como si trabajamos con luz blanca, por ejemplo, podemos ver el fenómeno de dispersión cromática, que es lo que yo les comentaba, ¿cierto? De que la luz no viaja a la misma velocidad dentro de un mismo medio, los distintos colores de la luz viajan a distintas velocidades, por lo tanto se separan en el interior. Eh,
podemos ver, ¿cierto? Por ejemplo, cómo dentro de un medio material los distintos colores cambian su dirección. Fíjense, tenemos 45 grados de incidencia, ¿cierto? El ángulo con el que incide la luz acá son 45 grados. Acá tenemos 28 grados con el rayo que se refractó. El rayo refractado tiene un índice, tiene un ángulo menor al ángulo del rayo incidente. ¿Y qué pasa si yo cambio el color? Miren qué pasa si cambiamos el color. Se modifica el rayo refractado. El rayo refractado, fíjense que si se va para el lado azul, tiende a desviarse más que si el rayo láser es rojo. Es decir, el color rojo se desvía menos que el color azul dentro del mismo medio material. Y fíjense en el índice de refracción. Cuando yo cambio esto, miren cuánto vale el índice de refracción del vidrio para el azul y miren cuánto vale para el rojo. Miren de nuevo, para el azul, índice de refracción del vidrio abajo, miren este valor y miren el índice de refracción para el rojo. Entonces, no estamos cambiando el medio material, estamos cambiando el color de la luz. Y como ya lo dijimos, el color de la luz sí puede influir, ¿cierto?, en la velocidad en la que se propaga. Miren, acá yo tengo el 67% de la velocidad de la luz en el vacío. Acá tengo prácticamente la velocidad de la luz en el vacío. Si ustedes miden la velocidad acá adentro es más lenta. Pero, fíjense, si, si se mide para distintos colores, ¿cierto? Cambia la velocidad. Y al cambiar la velocidad de propagación, por supuesto que cambia el índice de refracción según la ecuación que nosotros vimos. ¿Ya? Entonces, hay una dependencia entre la velocidad de propagación, la velocidad de la luz y el material. Profe, ¿en los estudios de la tabla anterior eligieron el color amarillo sodio por algo en específico? Sí, porque está como más o menos a la mitad. Pues está más o menos a la mitad del espectro. Es por eso. Es como un color promedio. No, Oscar. La velocidad de la luz, o sea, dicho de otra manera, solo en el vacío todos los colores viajan a la misma velocidad. Solo, solo en el vacío todos los colores viajan a la misma velocidad. Dentro de algún medio material, el azul, los colores más cercanos al azul van a viajar más lento. ¿Ya? Los colores como el azul, el violeta, el azul, el morado, el celeste, todos ellos viajan un poco más lento que el verde, el amarillo, el naranjo y el rojo. Esos viajan un poco más rápido. Entonces, claro, eso varía por el color del medio. No. Eso varía por el color de la luz. Aquí es la luz la que tiene la culpa. La luz viaja con distintas velocidades dentro del mismo medio. Dentro del mismo medio material, cada color viaja con una velocidad distinta. Sí, Aileen, en cierta medida sí, pero eso se puede explicar únicamente, ¿cierto?, a través del cambio de dirección. El hecho de que nosotros, por ejemplo, cuando metamos un lápiz dentro de un vaso con agua, si ustedes meten un lápiz dentro de un vaso con agua, van a ver que el lápiz aparece medio cortado. Y eso es porque efectivamente cuando cuando la luz pasa de un medio a otro, cambia su dirección. Fíjense, aquí nosotros podemos ver que para un ángulo de 81 grados, aquí tenemos un ángulo de 41. Entonces, eh, como en explicación corta, si aquí hubiese una persona mirando, ¿cierto? Si acá abajo hubiese un ojo que estuviese mirando, ese ojo pensaría que el láser está aquí, porque la luz le está llegando desde esta dirección. Entonces, cuando ustedes miran este rayo, si ustedes estuviesen detrás del vidrio, mirando, o dentro del vidrio más bien, mirando este rayo luminoso, ustedes pensarían que el láser está aquí, en una línea recta al rayo que les está llegando, y en realidad está acá. Entonces, esa es la trampita que nos hace, que hace la refracción. Claro, sí, es cierto, Nicolás, en cierta medida la densidad del objeto sí afecta. Claro, acá fíjense que a diferencia de la refracción, en la reflexión los ángulos son siempre iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es el mismo,
medido respecto de esta línea, fíjense bien, esta línea perpendicular a la superficie, que se llama línea normal. Esta línea que está acá se llama normal, y en óptica todos los ángulos son medidos justamente respecto de esta línea. Ya, entonces, para cerrar la clase de hoy, algunas preguntas, ¿ya? Sí, sí, Constanza, correcto. Los rojos van más rápido que los azules. Sí, el color rojo en general viaja más rápido que el color azul dentro de cualquier medio. O sea, dentro del mismo medio, perdón. Si los comparamos dentro del mismo medio, el rojo siempre va a ir más rápido que el azul. Ya, respondamos algunas de estas preguntas. Dice lo siguiente. Un haz de luz monocromática. ¿Qué significa que sea monocromática? Que es de un puro color. ¿Ya? No es luz blanca, es luz de un solo color. Gracias, Aileen. Un haz de luz monocromática pasa de un medio a otro. Si conocemos la rapidez de la luz en el vacío, si conocemos la velocidad de la luz en el vacío, ¿cuál de las siguientes opciones es suficiente para determinar la rapidez de este haz en el segundo medio? O sea, queremos saber la velocidad de este haz en el segundo medio. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la velocidad de la luz? Tengo que conocer lambda y f, o tengo que conocer el índice de refracción IC, ¿cierto? Entonces, el valor de la frecuencia de las de luz, ya, pero no solamente el valor de la frecuencia, ¿cierto? Me faltaría también el de la longitud de onda. Si yo quiero saber, ¿cierto? Aquí faltaría lambda también, tendría que conocer f y lambda si quiero conocer la velocidad. El ángulo de refracción del segundo medio, no se puede. El ángulo con el que incide la luz en el interfaz, tampoco. El valor del periodo de las en el segundo medio, con el periodo sacamos la frecuencia, ¿cierto? Pero igual nos estaría faltando lambda. El valor del periodo, no, ese, dijimos que no, porque igual aquí nos faltaba lambda, y el valor de la longitud de onda en el primer medio. Pero, perdón, me pasé. Sí, tienen razón. Después le dije, pero son todas falsas, qué raro. El índice de refracción del segundo medio, sí, pues, con el índice de refracción, sí, con el índice de refracción podríamos determinar la velocidad, ¿ya? Ahí sí. Qué bueno que ustedes están más atentos que yo. Ahí sí que sí. Uy, qué mal, no tenía idea que eso era así. Ya, vamos con la siguiente, ¿les parece? ¿O alguien tiene alguna duda respecto a esta pregunta? ¿Alguien quedó con alguna consulta? Yo creo que no, pues todos me gritaron que era la B, así que supongo yo que están súper bien. No, profe, se pasó. Ya, vamos con la siguiente entonces. Una onda recorre 24 metros en 2 segundos, en cierto medio. Si su frecuencia es de 3 Hz, ¿cuál será su longitud de onda? Facilito, ¿cierto? Velocidad de propagación es igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces, con distancia y con tiempo, podemos calcular la velocidad, ¿cierto? Distancia partido tiempo es igual a lambda por f. Y si nosotros queremos saber lambda, ¿cierto? Entonces, lambda va a ser velocidad partido por frecuencia. Entonces, para calcular la velocidad, ¿cierto? Que es distancia partido en tiempo, ¿cierto? Velocidad de propagación. 24 partido en 2, eso es 12. Hasta donde yo calculo, ¿cierto? 24 partido en 2 es 12. Y partido por 3 es 4, ¿no? 4, sí, 4. Estos son, eh, estos son hertz, ¿ya? Por lo tanto, las unidades nos quedan en metro. 4 metros. La respuesta correcta es la alternativa A. Súper fácil. Topísimo, ¿cierto? Entonces aquí lo único que aquí la complejidad era esto, como que había que reconocer que con la distancia y con el tiempo uno podía calcular velocidad de propagación, ¿ya? Esa era como la dificultad del problema. Por un medio se propagan dos ondas, una onda de ellas
hace que las partículas del medio oscilen en una determinada dirección, la otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar si dichas ondas son longitudinales y transversales? Ya, recordar, las ondas longitudinales, el medio oscila paralelo a la propagación de la onda. En las ondas transversales, el medio oscila de forma perpendicular a la propagación de la onda. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos cómo están oscilando los medios, si nosotros sabemos cómo los medios están oscilando, ¿cierto? La primera, por ejemplo, supongamos que el medio de la primera onda está oscilando así. Las partículas del medio, ¿cierto? Las partículas del medio están oscilando así, de esa forma. Y las partículas del medio en la segunda están oscilando así, a los lados. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros si estas ondas son longitudinales o transversales? Conociendo la rapidez, no. Oye, están rápidos hoy día, están rápidas. La rapidez de una de ellas y la dirección de la propagación de la otra, no, pues la rapidez, con la rapidez nosotros no tenemos idea. Por definición, ¿cierto? La rapidez no tiene nada que ver con el concepto de longitudinal y transversal. ¿Ya? La dirección de propagación, sí, por supuesto, eso sí tiene que ver con longitudinal y transversal por definición. Longitud de onda tampoco no tiene nada que ver, ¿cierto? Con el concepto de longitudinal y transversal, tampoco la frecuencia, la dirección de propagación de cada una de ellas. Ya, esta sí, esta tiene mucho sentido, ¿cierto? Conocer la frecuencia acá no tiene nada que ver la frecuencia, y la amplitud tampoco, ¿cierto? Pues la amplitud es una medida nomás de distancia. Así que, efectivamente, si nosotros sabemos hacia dónde se propagan esta onda, por ejemplo, si yo sé que la onda que está generando esta vibración se propaga así, entonces yo sé que esta onda efectivamente va a ser transversal. Si esta onda también se está propagando así, entonces esta onda va a ser longitudinal. Ahora, si fuese al revés, ¿cierto? Si esta onda a lo mejor se está propagando hacia arriba, entonces esta es la longitudinal. Perdón, hice lo mismo. Si esta onda se está propagando hacia arriba, estaba bien, hacia arriba, esta sería la longitudinal, y si esta se está propagando hacia arriba también, ¿cierto? Esta sería transversal. Entonces, si sabemos las direcciones en las que se propagan, si conocemos las direcciones de propagación, entonces podríamos determinar efectivamente cuál es la longitudinal y cuál es la transversal. Súper bien. ¿Qué tal les gustó la clase, no? ¿Quedaron más claritos y claritas con los conceptos de ondas? Fue súper expreso. Esto es contenido que se ve en primero medio. Ya, chicos, les dejo los links de las simulaciones, ahí están, para que ustedes las vean y se entretengan y las cachureen, porque la verdad es que están re buenas y se puede aprender harto de ellas. Y recuerden que lo que hoy día aprendimos fue analizar las principales características de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. No olviden compartirnos en sus redes sociales, por supuesto. Acuérdense de nuestro canal de YouTube y denle like a mis videos para que mi papi vea que soy famoso en YouTube. Y no olviden, ¿cierto?, hacer sus aportes éticos a las cuentas que aquí aparecen, chicos. Que tengan una linda semana, cuídense mucho y como siempre, ha sido todo un placer.